porque hay que ser realistas, digamos. Uno en su vida transita por un montón de espacios, estudia con tales compañeros, trabaja con tal gente, la familia conoce otra parte de uno, digo, nadie conoce todos los aspectos de una persona en el mismo momento. Entonces vamos tratando de construir, y nos pasa que cuando volvemos al barrio, lo que decía mi hermano, el vecino te cuenta lo que vivió, porque por ahí fue testigo del secuestro, o fue... A mí me pasó que cuando fuimos a la villa a colocar la baldosa de compañera de Silvia, mi mamá colaboraba ahí con apoyo escolar, y mi papá también, digo, y que se acerque gente y que diga, yo me acuerdo de tu mamá que venía a dar clases, no sé qué, y realmente, digo, o sea, yo tengo una parte de mi mamá, pero esa persona también tiene una parte de la historia de mi mamá. Entonces, ese recuperar todo el barrio, desde cada uno desde su lugar, desde qué le pasa, porque por ahí no le pasó puntual con ese desaparecido, pero sí hay historias personales que quedaron truncadas por ¿con quién vas a hablar? De una vez vi, no sé qué. Digo, entonces cuando vamos a colocar la baldosa empiezan a salir todas estas historias que quedaron medio como atragantadas. Me acuerdo que cuando iba, yo tengo, ellos son más grandes que mi hija, 6 meses o también un poco más. Y yo iba a la casa de ellos a verlos y a Cristina, que es la abuela, y ella me contaba historias de mi compañero que yo desconocía, ¿no? Y bueno, y ese intercambio, para nosotros era importante recuperar eso porque te reías después digamos, de la tristeza que uno tenía. Me acuerdo que ella me contaba anécdotas y se mataba de risa y compartíamos esos momentos especiales que realmente a nosotros nos quedaba como un recuerdo un poco más. Mi hija, por ejemplo, no se crió con su papá. Ella nació 10 días después que él desapareció. Y entonces todo lo que ella fue recuperando de vivencias, de compañeros, amigos, que fuimos también, digamos, ella se crió con las dos familias, ¿no? No había problema. Pero hay cosas de militancia que no las conocía, entonces fue recuperando también con compañeros que hemos recuperado después del 2005, porque ella recuperó su identidad a los 25 años. Yo era soltera, era mamá soltera, y se crió como madre soltera, también por mi miedo, obviamente. Y cuando tuvo 21 años, a través de que la familia de Julieta, la tía, le insistiera que haga su ADN, que recupere su identidad, ella recuperó su identidad y se pudo llamar, soy hija de Juan Carlos Martínez, se llama como su papá. Y bueno, todo eso también a nosotros nos liberó totalmente, porque a través de eso, de estar segura, de tener unas, digamos, que nadie más nos iba por lo menos a molestar, pudimos empezar a reconstruir también la historia de vivir libre y decir yo soy hija de Juan Carlos Martínez, un desaparecido. Todo eso a nosotros nos fue llevando a otros terrenos que nos fue fortaleciendo como seres humanos, nos fue liberando y bueno, tener la libertad de decir quién era y qué hacía es muy importante. Así que bueno. ¿Usted quiere que le contemos un poquito de la historia de nuestros padres? Sí. El dictado. Pablo le va a decir el dictadito de los compañeros de Celina. Avancemos. Bueno, mi papá era de Gualeguaychú, de Entre Ríos. Él era una familia que fueron muchos hermanos y bueno, muy vida como de pueblo, ¿no? De provincia, en un lugar donde se conocían todos. Era del grupo de los Boy Scouts, que hizo carrera, llegó a ser hasta guía, digo, y siempre participando de los grupos de la catedral, o sea, de los Boy Scouts del grupo de la catedral. O sea que siempre esa vida, digamos así, muy social, desde
cuando tuvo 18 años se vino para Buenos Aires para estudiar educación física. Con el tiempo se dio cuenta que la vocación docente era la suya y empezó a estudiar en la Universidad Ciencias de la Educación. Con mi vieja se conocieron en un campamento que hicieron justamente con todos estos grupos de la iglesia. Era Libertad, Igualdad Católica. Mi vieja nació acá en Celina, estudió en una escuela de mataderos que es de monjas, en la época que uno estudiaba el normal en la escuela secundaria y que eran monjas educadoras. Así que ella, su destino era ser monja, más o menos. Se recibió de maestra ahí y llegó a trabajar en la escuela Maristas, que capaz que la conocen, que está en Lugano, que trabajó un tiempo porque, bueno, no prosperó su trabajo ahí por cuestiones de ideales. Y empezó a estudiar letras en la universidad. Ellos comenzaron, digamos, como decía Silvia, con estos grupos de la iglesia que tenían más que ver con una cuestión de trabajo solidario. Eso fue haciendo que con el tiempo, digamos, era muy fuerte en esa década la pertenencia a partir de lo político, digamos, estaban cambiando, intentando cambiar un paradigma, imponer el paradigma capitalista definitivamente, que si bien no terminó de consolidarse por ahí en la década de los 90, digo, era incipiente y toda esa generación veía que se venía toda una cuestión de desigualdad muy fuerte y había, si bien la manera de ser pobre en los 70 no era la misma de ser pobre en los 90 o en el 2000, digamos, pero existía la desigualdad y digamos, la manera por ahí de empezar a trabajar de ellos era esto, dar apoyo escolar, generar los espacios para que los adultos aprendieran a leer y escribir, el acceso a cosas muy básicas, digamos, la lectoescritura, digamos, que es fundamental y que hoy a uno le parece tan natural que todo el mundo vaya a la escuela y que sepa leer, en algún momento no era tan natural. O por ejemplo empezar a generar espacios más dignos de vida, digo, la salita de primeros auxilios que está en el barrio Vicente López, digo, de alguna manera fue una conquista de un montón de militantes, de un montón de organizaciones que se juntaron para pedir que haya un centro de salud en zonas donde uno por ahí no tenía acceso. Digo, pensemos que geográficamente todavía Villa Celina está medio aislado de lo que es un hospital grande. Digo, si uno estaba el Parisien, estaba el Santoyani, pero digo, algo que uno tenga acceso inmediato. Digo, y después de hacer una peña hasta juntar dinero para comprar zapatillas o organizar un barrio para poner una canilla. Digo, que ahí empezó el compromiso político también, porque no ya, digamos, el solidario también se junta con el político, porque todo, digamos, todo lo que uno hace con el otro también es política. Entonces estábamos en una situación, digamos, del país también en una dictadura que había un auge político con elecciones, con que venía Perón, que no venía, entonces todo nos empezamos a introducir en el mundo de la política, ¿no? Y a través de ahí, bueno, empezamos a